Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video dentro de nuestra serie Temas Polémicos en nuestro canal. Ya abordamos el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la legalización de la droga, el tema del fracaso del socialismo. Y vamos a ver ahora un tema, pues también bastante, pues como su nombre lo indica, tema muy polémico, el tema del poder. Había un político colombiano que se llamaba Darío Echandía, que él tenía una frase muy célebre aquí en Colombia que decía, ¿el poder para qué? ¿El poder para qué? Hacía la pregunta. Y entonces tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es el poder? ¿Cierto? ¿Qué es el poder? Porque uno habla, fulanito tiene el poder. Entonces, pues hay diferentes tipos de poderes. Pero digamos que el poder genéricamente es como la capacidad que yo tengo de influir sobre el mundo exterior. Y hay diferentes tipos de poder. Entonces está el poder político, está el poder económico, está el poder psíquico, está el poder físico. Hay diferentes tipos de poder. Por ejemplo, yo este esfero, yo tengo el poder de romperlo, ¿sí? Tengo la capacidad física de romperlo, de crear un efecto físico que es romperlo. Entonces tengo el poder físico. Pero hay una cosa que es el poder político. Entonces nos vamos a referir al poder político. En primer lugar, ¿qué es el poder político? El poder político sería como la capacidad o la facultad que yo tengo para hacer que los otros hagan lo que yo quiera, ¿sí? Desde un punto de vista social o colectivo, ¿no es cierto? Eso sería como el poder político. O sea, influir sobre los demás para que se muevan o para que haya un determinado modelo de organización en la sociedad de acuerdo con mis caprichos. Eso sería como el poder, y esa es como la definición que da la mayoría de los politólogos sobre el poder. La facultad o la capacidad que yo tengo para influir sobre los demás, sobre la colectividad, de acuerdo con un propósito, digamos, social. Ese, digamos, sería el poder político. Ahora bien, de acuerdo con esta definición de poder, pues habrían dos tipos de poder, ¿no es cierto? De poder político me estoy refiriendo. Habría un poder positivo y habría un poder negativo. El poder positivo, digamos, sería la capacidad que yo tengo de influir en los demás para que generen una determinada organización colectiva para el beneficio precisamente colectivo, para el beneficio general. Eso sería, digamos, el poder político benéfico o positivo. Y habría un poder político negativo o maléfico, digamos, en el cual yo puedo influir sobre los demás para que haya un determinado orden colectivo, pero al único que me va a beneficiar o al único que va a beneficiar es a mí. Es un poder egoísta. Entonces el poder político tiene como esas dos, digamos, como esos dos extremos, una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que yo puedo influir sobre los demás para que se organicen socialmente o colectiva de una forma para el beneficio precisamente colectivo y general. Cuando yo hago que la sociedad se organice de una manera y que yo tenga el poder de organizar la sociedad en alguna manera, pero que el único en el que se vaya a beneficiar soy yo y mis allegados o mis familiares o mis amigos o mi grupo político, pues eso es un poder político negativo. Y digamos que la historia universal, la historia de la humanidad está, digamos, se narra desde ese punto de vista. Han habido poderes más positivos, donde ha habido un beneficio general, ha habido poderes más negativos. Y el estudio de la historia humana se ha basado precisamente en estudiar ese tipo de comportamientos de los gobernantes, de los reyes, de los emperadores, de los presidentes, cómo esas, digamos, cómo esa capacidad de influir sobre los demás ha beneficiado a los demás o simplemente ha beneficiado al gobernante. Por ejemplo, durante la Alemania nazi, pues uno puede decir que Hitler y el partido nazi tenían mucho poder político, pues gobernaban sobre Alemania, después trataron de gobernar sobre Europa, pero digamos que de una manera muy negativa, digamos de una manera muy egoísta, o sea, ese tema xenofóbico contra los judíos, contra los que no pertenecían a su raza, contra las otras nacionalidades, pues podemos decir que es un poder negativo, porque solo los beneficiaba, solo los quería beneficiar a ellos, no a la mayoría de la colectividad, digamos, de la cual hacía parte Alemania, porque Alemania no solo habían pues alemanes arios, sino también habían judíos de otras razas, de otras religiones, y pues también en los países donde invadían no solo habrían personas de raza aria, sino personas de diferentes razas, religiones, y también pues entonces ellos pensaban solo en ellos. Entonces podemos decir que eso fue un poder negativo. Entonces el poder político tiene como esa definición.
Ahora bien, el primer politólogo que se conoce, por lo menos que hizo un estudio de, politológico, aunque la ciencia política realmente es un concepto que se creó solo hasta el siglo XIX, pero digamos que el primero que intentó hacer como un estudio politológico, no el estudio de la política desde un punto de vista filosófico, como lo que hizo Aristóteles hace 2500 años, que fue pues una comparación de las diferentes polis griegas y su forma de gobierno. El que ya analizó, digamos, el poder y las relaciones de poder como tal de una forma muy fría, digamos, fue Nicolás Maquiavelo a principios del siglo XVI en Florencia, en Italia. Él era asesor de la familia Medici. La familia Medici era una familia muy rica, era una familia de banqueros. Y Nicolás Maquiavelo era asesor de ellos. Era un tipo muy inteligente, era un tipo conocedor de muchas cosas, de filosofía, y era como una especie de asesor de la familia Medici, que era prácticamente la que gobernaba Florencia a principios del siglo XVI. Italia todavía no era un país. Italia solo se formó incluso solo hasta la segunda mitad del siglo XIX. Anteriormente Italia habían varios reinos. Italia tenía el reino de Nápoles, el reino de tal. Pero resulta que incluso las mismas ciudades tenían su propia forma de gobierno. Entonces en Florencia, que era como una especie de ciudad-estado, gobernaban los Medici y tenían un asesor que era este señor Nicolás Maquiavelo. Para los que han leído El Príncipe, pues saben que Nicolás Maquiavelo hacía una serie como una especie de consejos un poco como muy fríos. Por ejemplo, cuando decía que un gobernante había llegado al poder por la fuerza y había depuesto a otro gobernante, que ese gobernante, el que había, digamos, depuesto al otro, tenía que acabar no solo con el gobernante que había eliminado, digamos, que había depuesto, sino que tenía que acabar no solo con él, sino con su familia y con todos sus allegados, para que después ellos no se fueran a vengar de él. Eso lo dice Maquiavelo, por ejemplo, en El Príncipe. Eso uno dice, wow. Pero Dios mío, o sea, ¿qué tipo de consejos son esos? Un profesor mío que yo tenía en la universidad, que precisamente estudió en Italia, hizo un doctorado y una tesis sobre Maquiavelo, él decía que realmente Maquiavelo, y cuando uno habla de Maquiavelo, uno siempre se refiere como a algo negativo, ¿cierto? Es una persona muy maquiavélica. Que realmente lo que hizo Maquiavelo fue un estudio de los hechos, de cómo se comportaba el poder, de cómo se comportaban las personas cuando tienen poder y de lo que debían hacer para mantener el poder y para conseguir el poder. En la tesis de Maquiavelo hay algo que se llama la ratio stato. Ratio stato es la razón de Estado, y el Estado, digamos, el concepto de Estado todavía no era muy claro en esa época. Estado se vinculaba con el poder, el Estado era el poder. Entonces la ratio stato para Maquiavelo era la razón del poder, o sea, la ética del poder. Lo que es bueno es lo que a uno le hace tener poder o mantener el poder. Lo que es malo es lo que le hace a uno perder el poder o no conseguir el poder. Entonces él plantea ese tipo de casos. ¿Sí? Por ejemplo, el otro caso que plantea era lo de los mercenarios, que él le decía a la persona a la cual le dedicó el libro, que es uno de los integrantes de la familia Medici, decía que no había que tener mercenarios porque los mercenarios siempre se iban a vender al mejor postor, que era mejor tener un ejército regular, tal. Ese tipo de consejos los daba Maquiavelo. Entonces la gente dice, oh, Maquiavelo es un tipo muy malo. Pues no sé moralmente, desde un punto de vista, digamos, si uno quisiera hacer un juicio moral sobre la filosofía de Maquiavelo, uno puede decir que probablemente es maligna o mala. Pero si uno lo ve desde el punto de vista desde la ratio stato, pues uno tiene que darse cuenta que precisamente de eso se trata. ¿Qué es lo que logra que uno mantenga el poder? ¿O qué es lo que uno hace que uno tenga el poder? Esa es la ratio stato para Maquiavelo. Entonces, ese es el poder, digamos, ese es el poder político. ¿Por qué es polémico el tema del poder? ¿No es cierto? Pues lo vemos en los países. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia ahorita van a haber unas elecciones regionales, el año pasado hubo unas elecciones. La gente se encarniza con el tema del poder político, sobre todo el tema de las democracias, y ni siquiera en el tema de las democracias. A la gente le preocupa mucho eso, claro, porque obviamente los políticos, los que tienen el poder político, detentan el poder político, pues generan una serie de transformaciones en la sociedad de acuerdo con unos modelos filosóficos, sociales, económicos. Entonces, pues es muy importante saber quién es el que gobierna o para qué gobierna,
porque eso nos va a influir, por ejemplo, en el tema de los impuestos, en el tema del tránsito, en el tema de la seguridad, en el tema económico, todo eso influye, el poder político influye en eso, entonces la gente se encarniza y la gente... Entonces pues hay diferentes posturas ideológicas sobre cómo mover el poder, ¿no es cierto? Claro, en la época de Maquiavelo todavía, por ejemplo, todavía no había nacido el liberalismo político, ¿no es cierto? Todavía el liberalismo político todavía nacía en la época de Maquiavelo. Eso vino después, un siglo, 2 siglos después vino ya el tema del liberalismo político, la Revolución Francesa, y mucho menos el tema del socialismo, ¿sí? O el tema del marxismo. Ese fue un tema que vino mucho después. Entonces, claro, obviamente lo que hizo Maquiavelo fue, en la época de Maquiavelo, pues habían unos señores que tenían el poder, que eran los reyes, los príncipes, los emperadores, punto. Y habían, digamos, esas luchas de poderes intestinas dentro de los mismos, dentro de los, no estados, sino entre los mismos reinos o imperios para lograr el poder, ¿no? Las luchas entre familias. Por ejemplo, en Inglaterra, en esa época, pues en la época de Maquiavelo, por ejemplo, la Guerra de las Rosas, ¿no? La familia Tudor contra la familia York. Entonces, esas peleas que habían por lograr el poder, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues el poder es un tema polémico precisamente por eso, ¿sí? Es un tema polémico porque, claro, hay lucha, claro, obviamente, ¿quién no se vería tentado a hacer que los demás hagan lo que yo quiero? Pero entonces ahí es donde viene el tema que yo decía al principio, ese poder de influir sobre los demás para que constituyan un modelo determinado social puede ser bueno o puede ser malo. Es bueno cuando favorece a la generalidad, cuando favorece a la colectividad, y es malo cuando solo me favorece a mí o a mis allegados o a mi grupo social o a mi grupo político, ¿sí? Entonces ese es el tema eso es lo polémico con respecto al poder. Ahora, en la pregunta que hace Darío Echandía. Darío Echandía fue un político colombiano, él vivió más o menos en la primera mitad del siglo XX y él llegó a ser ministro de Estado, llegó a ser presidente encargado de Colombia, fue magistrado, fue profesor. Bueno, fue una persona muy insigne, digamos, probablemente uno de los personajes más insignes de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Y él creó esa frase, ¿sí? Él decía, él era un político liberal, ¿sí? En lo que en Colombia se puede considerar como liberal, digamos. Y él hacía esa pregunta, ¿poder para qué? ¿Para qué sirve el poder? Entonces podemos dar esa respuesta. La respuesta sería, el poder sirve para servir, ¿sí? Para eso sirve el poder sirve para servir, para servirle a los demás. Cuando yo utilizo el poder para servirme a mí mismo, pues el poder se desconfigura y se vuelve ya no poder sino autoritarismo, o dictadura o autocracia, ¿sí? Cuando el poder está en función del bienestar de los demás, podemos decir que es un poder benéfico o un poder democrático. Eso es realmente un poder democrático. Poder democrático significa que uno le da precisamente autoridad o incluso el mismo poder a los demás para autogobernarse, para decidir su vida. ¿Por qué? Porque digamos que una de las tentaciones de los dictadores siempre ha sido imponerle a los demás su forma de ver la vida, descartando la visión del gobernado, ¿no es cierto? Y muchas veces esa visión puede ser equivocada o esa visión va en contra de los deseos y de las aspiraciones de las personas. Entonces, el poder, si bien es cierto, tiene esa dicotomía. Porque si bien es cierto, yo a través del poder puedo imponer mi visión de la sociedad, puedo decir, no, la sociedad tiene que moverse así de esta manera, o tiene que moverse así de esta manera. De otro lado, cuando yo le entrego, digamos, autonomía, o cuando yo le entrego parte de esa decisión a los mismos gobernados, pues ¿quiénes son las personas que más saben cómo mover su vida si no son ellos mismos? ¿No es cierto? Entonces lo que tiene que hacer el gobernante, precisamente, es entregarle también una autonomía a los gobernados para que ellos determinen su vida, digamos, pero también para que ellos determinen cuál es el mejor sistema para que haya un beneficio general. Eso es lo que sería ya la democracia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la época, por ejemplo, de Maquiavelo, pues no había democracia, y eso se configuró después, ¿no es cierto? O sea, esa lucha de poder era una lucha de poder donde el poder se veía simplemente como esa forma de obtener el poder en el sentido de yo tengo esa capacidad para influir en los demás y punto.
pero ya la segunda parte ya como que mejor no, que era influir en los demás para beneficio general. Ahí esa segunda parte se queda, digamos, olvidada. Como yo siempre lo digo en mis videos, los que vieron la serie A New Law for a New Humanity, sobre el tema de que cuál sería el tema del poder hacia el siglo XXI, y pues ni siquiera hacia el siglo XXI, sino hacia los nuevos sistemas que estamos viendo. Pues los nuevos sistemas que estamos viendo, pues es que la gente cuestiona el capitalismo, la gente cuestiona el socialismo. Como yo veía en el video del fracaso del socialismo, pues el socialismo fracasó. El capitalismo ha tenido varias, digamos, fallas, ¿no es cierto? El capitalismo tampoco es, de cierta forma, la panacea concluyente. Yo siempre he hablado del fraternalismo y yo he hablado de los sistemas horizontales y de los sistemas verticales. Alguien diría, bueno, pero el poder generalmente se basa en un sistema vertical, ¿no es cierto? Yo le digo a los demás qué hacer o qué. Digamos, el fraternalismo reemplaza ese sistema de poder vertical, digamos, y que lo convierte en un tema horizontal. Entonces alguien diría, bueno, esa es una auténtica democracia. Claro, esa es una auténtica democracia, porque ya no es una persona, digamos la persona que está en la cúspide de la pirámide, el que le dice a los demás hagan esto y hagan lo otro, de acuerdo con mi forma de pensar, sino que ya en el fraternalismo son las mismas personas las que deciden cómo es que se debe organizar la sociedad, cómo se debe organizar la vida. Y esa es la forma, y eso también es poder. Entonces ya no es una persona la que detenta el poder, sino son todas las personas las que detentan el poder. Claro, porque yo puedo decir, bueno, gobernémonos de esta forma o hagamos este modelo de sociedad. Alguien diría, bueno, pero eso es un relajo, porque si cada quien da su forma de ver la vida, pues cada quien tira para su propio lado, ¿no? Pero en el fraternalismo hay un consenso, el poder se da por consenso, ¿sí? Entonces toda la sociedad tiene el poder, no una persona, sino todos tienen el poder. Alguien diría, bueno, pero eso es comunismo. Vuelvo e insisto, el comunismo es la extinción del Estado, y eso es imposible, porque igual el Estado es el que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley. O sea, igual tiene que haber ley, igual tiene que haber reglas, entonces igual tiene que haber Estado. Pero en el fraternalismo todos comparten una visión colectiva. Todos dicen, bueno, vamos para allá. Entonces todos se vuelven gobernantes de sí mismos y de la sociedad. Uno de los errores es pensar que un gobernante va a cambiar la vida de la gente. Puede que sí. Por ejemplo, alguien dice, bueno, Hitler lo hizo, sí, lo cambió para mal. Pero el gran error de los gobernantes autócratas es que piensan que ellos son los que van a definir la vida de todos. No, es toda la gente la que debe definir su propia vida y la que debe decidir para dónde vamos o para dónde no vamos. Entonces, ese es el poder, el futuro del poder va hacia allá. El futuro del poder va hacia que el poder ya no va a estar en cabeza de una persona, sino el poder va a estar en cabeza de todos los demás. ¿Sí? Alguien diría, bueno, pero eso contradice todo el modelo globalista que estamos viendo. El poder global que se está monopolizando en cada vez más pocas manos, más pocas manos, más pocas manos. Es todo lo contrario. Claro, eso es una contradicción, ¿no es cierto? Es una contradicción porque lo que nos debe avanzar es que cada persona tenga el poder de decidir su vida, y de esa forma, al decidir su vida y su bienestar, determina también el bienestar de la sociedad. ¿Sí? Alguien diría, bueno, pero ¿y entonces qué va a pasar con los gobernantes? No, pues igual, siempre en un grupo, siempre alguien va a tener el rol del líder o del guía, digamos. Siempre va a haber uno. Por ejemplo, en el colegio, en la universidad, cuando nosotros hacíamos trabajos, siempre había uno que como que era el que más mandaba, ¿sí? Era el mandón, digamos, del grupo. Cuando hay algún proyecto colectivo entre varias personas, siempre hay uno que, ya sea que fuera elegido por decisión o por decisión del grupo, siempre hay uno que surge como que empieza a mandar. Dice, usted haga esto, usted vaya y haga esto. En las cocinas, ¿no? Por ejemplo, está el chef. Si se quiere hacer un plato, entonces pues el chef dice, usted corta la cebolla, usted hace el arroz, usted hace esto. Siempre tiene que haber alguien en eso. Pues claro, siempre tiene que haber uno. Pero digamos que en un sistema horizontal, todos participan en la decisión. Pero a ver, yo pienso que no hagamos tal plato, o mejor hagamos esto, no la sopa. Ah, bueno, listo. No es un tema autocrático, sino todos intervienen, ¿sí? Para el beneficio del grupo.
En cambio, en la autocracia, yo determino que usted haga esto, usted haga esto, usted haga eso. Y fuera de eso, el que va a terminar beneficiado va a ser yo, el líder, el gobernante. ¿Sí? Usted cállese. Pero ¿cómo así? El único que se está beneficiando es usted. Sí, no, sí cállese, si no me muere, como en las dictaduras. ¿Sí? Pero estaba leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, sobre la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Pues era un señor. Él determinaba la vida de la gente, determinó la vida de la gente en República Dominicana durante 30 años, y pues él pensaba que le estaba haciendo un bien a la gente, pero allá el que se oponía lo mataba, ¿no? Usted no, cállese, chao, ¿sí? Así de simple. Y pues en las dictaduras sucede eso. O sea, ¿qué pasaba en la dictadura de Franco? ¿Qué pasó en la dictadura de Pinochet? ¿Qué pasaba en la dictadura de Fidel Castro? El que se oponía, chao, para la cárcel, o muerto, torturado, lo que sea. Ese es el problema de las autocracias, ¿sí? Entonces hay un iluminado que le dice a la gente cómo debe moverse. No, el poder moderno no surge de abajo hacia arriba, sino surge de abajo hacia arriba. No de arriba hacia, perdón, no surge de arriba hacia abajo, sino surge de abajo hacia arriba. Ese es el poder moderno, ese es el verdadero poder, ese es el verdadero progreso. Pero a nosotros nos venden un progreso que es, fulanito es el iluminado, entonces él va a decir para dónde va el país, como Hitler en la Alemania nazi, que él era el Führer, el jefe, él iba a decir para dónde iba Alemania. ¿Sí? Pues Alemania fue para el abismo con Hitler. ¿Sí? Si Hitler de pronto hubiera escuchado a sus gobernados, le han dicho, usted se está equivocando. De hecho, cuando Hitler fue a invadir Rusia, la Unión Soviética, los generales le dijeron, está equivocado. Y Hitler dijo, no señor, aquí se hace lo que yo diga. Y hicieron lo que él dijo y llevó a Alemania al estropicio. Entonces, como siempre, hay como una vocación moralista en los videos que yo tengo. Siempre hago publicidad, la publicidad sobre el sistema fraternalista, claro, porque en los sistemas modernos ya el poder ya no va a venir de arriba hacia abajo, sino va a ser un tema horizontal. Claro, tiene que haber alguno que tenga el papel del líder, del mandón, del guía o el coordinador general, digamos. Pero sobre los hombros de él no va a recaer la responsabilidad de decirle a los demás cuál es la forma en la que se debe mover la sociedad. O sea, es una forma de maduración del poder. ¿Sí? Esos poderes ya autocráticos, esos poderes donde yo soy el que voy a decir como los emperadores romanos, o los dictadorzuelos del siglo XX, tanto de izquierda como de derecha, yo le voy a decir a la gente, no, ya el poder viene de arriba, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y pues alguno tiene que ser el líder. Bueno, usted es el coordinador. Pero es un papel. Pero eso es como, alguien dirá, eso es comunismo. ¿No? Yo ya he insistido mil veces que el comunismo es la extinción del Estado. Y pues en los estados tiene que seguir existiendo alguien que tenga ese papel de como el coordinador general, alguien que vea el trabajo general. Es como el chef, ¿no? Él es el que mira, el que está encargado de la ensalada, el que está encargado del arroz, el que está encargado de la sopa. Entonces, el que mira el proyecto general es el chef. Tiene que haber un guía. Imagínense que no hubiera guía. El de la sopa hace lo que se le da la gana, hace su propio arroz, el del arroz hace la ensalada, o sea, se vuelve una recocha y al final no se hace nada. Entonces tiene que haber como el director de orquesta. El director de orquesta es uno más dentro de la orquesta. ¿Y cuál es el rol del director de la orquesta? Pues dirigir la orquesta. Pero es igual que el del violín, igual que el del cello, igual del violonchelo, igual del de las trompetas. Él tiene la vocación de dirigir la orquesta. Tiene que haber un director de la orquesta. Pero las decisiones tienen que venir de todo el grupo para beneficio de todo el grupo. En cambio, en el poder negativo es un tipo el que coge el poder a las malas o como sea. Y si usted tiene que hacer esto, no, yo pienso que no, cállese. Yo pienso, no, cállese. Yo sé qué es lo que tiene que hacer. Y resulta que el que termina beneficiado es el líder o el gobernante. Eso es autocracia. Y eso es negativo. Si no, miren lo que pasó en el fascismo en el siglo XX, con Hitler, con Mussolini, con todos estos tipos, o lo que ha pasado en Cuba. ¿Sí? No, yo soy aquí vamos a imponer tal, el socialismo, el marxismo. ¿Cómo está Cuba? ¿Sí? O en otros países, en Corea del Norte, pues, ni se diga. Es países donde se comen las uñas. Entonces, ese es el asunto con el tema del poder. Es un tema polémico, claro, por eso están entre los temas polémicos.
y que los seres humanos todavía no sabemos cómo resolver ese tema, ¿sí? Pero yo pienso que va por ahí, va por ese lado. Sí, alguien dice, bueno, pero entonces hacia futuro lo que va a haber es una especie de gran dictadura global. Lo que yo he insistido muchas veces, puede que sí haya un poder global, pero si el poder global viene de arriba hacia abajo va a ser malo. Si ese poder global viene de abajo hacia arriba, o sea, desde los estados, desde la soberanía de los estados hacia arriba, va a ser un poder benéfico, va a ser un poder global benéfico, va a ser un gobierno mundial benéfico, porque nos van a beneficiar a todos y no solo a los que detenten el poder hacia arriba. Alguien dice, bueno, por eso es poco realista, Maquiavelo diría que usted es un ingenuo. Sí, probablemente, pero pues así es, eso es el idealismo y ese es el verdadero avance. ¿Sí? El avance no es poner una dictadura, que el dictador diga usted para allá, usted para allá, usted para acá, ¿sí? Porque de pronto el dictador está equivocado. No, lo que hay que hacer es que las decisiones surjan de abajo hacia arriba y que el gobernante sea el intérprete de ese proyecto colectivo para beneficio de todos. Entonces, ¿sí entendieron? Yo muchas veces pienso que como que hay gente menor que ve estos videos y jóvenes y eso, y a mí me encanta que me vean jóvenes, ¿sí? Me encanta porque me gusta explicarles, ¿sí? La gente ya de más edad tiene muchos prejuicios, ¿sí? Y paradigmas. En cambio, la gente de menor edad, jóvenes, yo fui profesor universitario presencial durante más de 17 años y lo chévere es que hacen preguntas que son muy básicas, pero que esas preguntas uno revisa y uno dice, yo no expliqué esto bien o esto no lo expliqué suficientemente. Entonces, el poder político puede ser positivo cuando beneficia a todos, el poder político es negativo cuando solo beneficia a una persona, a un grupo, al gobernante, ¿no es cierto? Y el futuro del poder es que ese poder ya ese proyecto colectivo ya no va a venir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y obviamente alguno tiene que ser como el director de la orquesta, pero el director de la orquesta se vuelve irrelevante cuando en un país el director de la orquesta se vuelve muy importante y prácticamente es el que lo decide todo, ahí hay algo mal, como pasó en la Alemania nazi, como pasó en Cuba, como pasó en los países donde han habido dictaduras, como pasó con Pinochet, ¿sí? Donde la persona, iba a decir el tipo, sí, donde el tipo es el que dice, aquí se hace esto, y no escucha a los gobernados, allá está pasando algo malo. Pero cuando el gobernante lo que hace es precisamente aplicar lo que los gobernados quieren, y él aplica las políticas que se han elaborado desde abajo, podemos decir que ese es un poder positivo. Y ese es el futuro del poder en el fraternalismo. O sea, en el fraternalismo no es una fraternidad solo económica, que yo le insistí, sino también es una fraternidad política, donde las políticas ya no vienen de, el gobernante se despertó y dijo, yo voy a pensar que yo quiero hacer esto. No, él lo que tiene que hacer es coordinar el trabajo de todos de acuerdo con las políticas que han determinado todas las personas. Es decir, bueno, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, pero desde de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso es un tema horizontal. Que no es comunismo, porque en el comunismo no hay director de orquesta, no hay nada, es que cada quien, todos somos iguales, pero pues termina siendo una especie de anarquía. Entonces igual el Estado tiene que seguir existiendo, ¿sí? Bueno, ese es el poder. Tema polémico. Bueno, muchas gracias por ver este nuevo video. Abajo están las redes sociales y abajo pueden encontrar dónde están las otras series del canal. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Que estén muy bien. Chao.